Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal de cine y literatura. Y hoy nos vamos a ocupar de Steven Spielberg, que como seguramente muchos saben, muchos sospechan, es un director problemático. A la hora de meter a Spielberg dentro de lo que es cierta tradición cinéfila, se lo suele despreciar, se lo suele ningunear a Spielberg muchas veces por cierta parte de la crítica, cierta parte de la teoría, ciertos cinéfilos que lo consideran un director poco interesante, menor, con una serie de rasgos quizás sentimentaloides, quizás infantiles, quizás ingenuos. Se lo asocia a un tipo de cine exageradamente comercial, exageradamente a veces poco interesante desde el punto de vista de aquellas cuestiones que trata y de cómo las trata. Entonces suele ser esos directores que por un lado son éxitos descomunales. Probablemente Spielberg sea el director más exitoso de la historia del cine. Yo creo que no hay un director que pueda equipararse a Spielberg en cuanto al éxito de sus películas en todo el mundo. Es una especie de Maradona, de Messi del cine, y de alguna forma, vayamos a donde vayamos, cualquier rincón del mundo, a Spielberg lo conocen todos. Es un personaje muy conocido, muy popular, y es el emblema tal vez de lo que es el director de cine exitoso, que ha dado montones de películas que son súper conocidas en todo el mundo. Entonces tal vez eso le juega en contra a la hora de ser valorado por cierta cinefilia, por cierta crítica, que tiene tal vez un paladar diferente, no voy a decir mejor o más exquisito, pero sí diferente a la hora de alguna forma valorar cierto tipo de cine, que Spielberg por supuesto está en la vereda de enfrente en ese sentido. En algunos casos, ¿sí? Por eso digo, vamos a ver ahora por qué solo en algunos casos. Pero es cierto que muchas veces hay muchas películas de Spielberg que suelen ser películas hechas para chicos, películas infantiles, películas que tienen un tinte en el cual tal vez la crítica o ciertos cinéfilos prefieren dejar de lado, no ocuparse demasiado, dejar a Spielberg al lado y ocuparse obviamente de otros cine, de otros directores. Y bueno, es tal vez un poco la suerte, tal vez la suerte que corrió Spielberg, ¿no? Tal vez con el tiempo esto cambie, eso no lo podemos saber, con el tiempo sea más valorado o incluso menos valorado, eso es imposible saber ahora. Pero lo que me parece es que hay que reivindicar a Spielberg, hay que reivindicar ciertas cosas de Spielberg y hay que reivindicar a cierto Spielberg, es lo que yo voy a tratar de hacer, ¿sí? En principio pensar que Spielberg, ya les digo, como director surgido en la camada de los años 70, ¿sí? Generación que fin de los 60, en principio de los 70 en Estados Unidos se empieza a filmar, y hay que ponerlo junto a probablemente los más grandes directores que ha dado Hollywood en los últimos 50 años, ¿no? Que son Coppola, Scorsese, Brian De Palma, Carpenter, podría estar ahí Woody Allen, también podemos poner a George Lucas, podemos poner a William Friedkin, ¿sí? Hay muchísimos directores que habría que ubicar dentro de esa generación, directores que empiezan a filmar, ya les digo, fin de los 60, principios de los 70, y Spielberg está ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Spielberg se va a convertir en el director sinónimo del blockbuster, quizá el inventor del blockbuster, junto con George Lucas a partir de Tiburón 1975 y George Lucas 1977 con La Guerra de las Galaxias. Se convierten en dos directores que empiezan a parir un blockbuster detrás de otro, y esto lo va a poner en un lugar que de alguna manera, ya les digo, va a ser bastante menospreciado, bastante denostado por cierta parte de la crítica, teniendo en cuenta que los primeros años, los primeros 5 o 6 años de los 70 van a ser extraordinarios en cuanto a un cine de autor, ¿sí? Piensen el Coppola de Padrino, La Conversación, el Scorsese de Taxi Driver, de Calles Salvajes, el Friedkin del Exorcista, el John Carpenter de sus primeras películas, ¿sí? Cierto cine de los 70 que va a tener un rasgo muy autoral, a la vez también que muchas veces comercial, pero lo de Spielberg va a ser algo que va a irrumpir, va a dejar de alguna forma por el suelo todo aquello que se venía construyendo en cuanto a la importancia de la figura del director de cine como un autor de películas, y va a imponer esta idea de el productor de cine que también va a dirigir, pero que tiene esta idea del cine como una gran empresa en la cual la película es un elemento más, al cual hay que sumar después un merchandising, un negocio del cine descomunal, y por supuesto películas que empiezan a recaudar 100, 200, 300 millones de dólares, que realmente dejan atrás a todo el tipo de concepción de cine que Hollywood, los productores de Hollywood empiezan a ver que es probablemente no solamente el cine del futuro, sino el cine que les va a dar muchísimo dinero. Entonces se impone ese modelo de Spielberg y Lucas, y durante los 80 reinan completamente. La década de los 80 es el reinado de Spielberg como director y como productor ejecutivo, ¿sí? Como director, E.T., Indiana Jones, Encuentros Cercanos, etcétera, etcétera. Y como productor ejecutivo, Los Goonies, Volver al Futuro, Poltergeist, Gremlins, todas esas películas que los que fuimos chicos en esa época, la verdad es que los recordamos con los mejores, tenemos los mejores recuerdos para esas películas, una felicidad absoluta, ¿no? La verdad es que ir al cine a ver estas películas
era una felicidad. Los que después nos dedicamos al cine, pero nos criamos viendo este cine, realmente tenemos unos recuerdos maravillosos de haber visto estas películas cuando se estrenaron en el cine, y no podemos tener mejores recuerdos como cinéfilos niños, digamos. Lo cierto es que eso hizo que Spielberg fuera, yo les digo, un poco ninguneado por cierta parte de la crítica. Yo lo que creo es que hay un Spielberg que realmente vale la pena por varias razones, ¿sí? Y ahí es cuando me parece que es interesante esto, que se puede pensar como una reivindicación. Una de las cosas que tal vez me parece que es fundamental es tratar de ver las películas de Spielberg por cómo están hechas, desde el punto de vista de lo que es el cineasta, de lo que es la figura del director de cine, por cómo Spielberg filma. Les aseguro que es extraordinario. Si uno se concentra en cómo filma Spielberg, lo que tiene que ver con el trabajo de cámara, lo que tiene que ver con el encuadre, la composición, todo lo que es la coreografía del interior de la parte interna del plano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la puesta en escena, la profundidad del campo, el ritmo interno, todo lo que tiene que ver con el manejo de los actores, lo que tiene que ver con el montaje, luego con la música. Es decir, es una sinfonía que en general funciona perfecta. Ahora, puede pasar que después no nos guste el guión, no nos gusten los finales felices de Spielberg, no nos guste cierta moral que puede desprenderse de las películas de Spielberg, cierto tufillo a una cosa norteamericana que nos puede disgustar un poco, pero si uno se concentra en cómo filma Spielberg, seguro que es una lección de cine. Todas las películas de Spielberg en ese sentido son admirables. Cómo están filmadas, lo que tiene que ver con la composición visual, con cómo compone imágenes, con la facilidad que tiene para crear imágenes desde una situación de plano y contraplano hasta una cuestión completamente explosiva del tipo La Guerra de los Mundos o Encuentros Cercanos, ¿no? Donde realmente vemos que hay una pirotecnia visual, es inagotable la cantidad de ideas que tiene por película, ideas de director, ¿sí? Ideas de cómo filmar una película, realmente es extraordinario y es insuperable. O sea, en ese sentido, ya les digo, más allá de lo que trate la película, es increíble cómo Spielberg compone las películas, ¿sí? Como una gran sinfonía en la cual todos los instrumentos están sumamente bien afinados y por supuesto tocan bien. Y me parece que ahí es cuando uno dice, bueno, hay, al menos de mi lado, hay una necesidad de reivindicar a ese cineasta que es Spielberg, por cómo está filmada las películas, por el timing que tiene. Esto, entre otras cosas, tiene que ver con, obviamente, un talento natural, tiene que ver con que desde muy chico él empieza a hacer cortometrajes, algunos de ellos se pueden conseguir por ahí, quizás Amblin, ¿no? El más conocido, se pueda conseguir por ahí, cortometrajes de ciencia ficción en su mayoría, que es el género que más le interesa y que va a ser después el género que él más va a trabajar, ¿sí? Quizá piensen que Spielberg se va a meter con todos los géneros, un cineasta muy versátil. Va a ser ciencia ficción, pero va a ser drama histórico, va a ser cine bélico, cine de espías, va a ser dramas, va a ser comedias, va a ser musicales. Sí, Spielberg se va a ocupar casi de todos los géneros. Con esto quiero decir, es un director que no le ha hecho asco a nada, y por supuesto como productor ejecutivo podemos sumar dibujos animados y un montón de cosas más. Pero lo que creo es que en ese sentido tiene que ver con que hay un Spielberg para cada uno. Cada uno de nosotros puede tener un Spielberg. Cine político incluso, es decir, podemos meternos con Múnich, por ejemplo, podemos meternos con algunas películas que él hizo que realmente desentonan o llaman la atención porque no son lo que él habitualmente está acostumbrado a hacer. Y yo creo que sin dudas hay un Spielberg para cada uno. O sea, yo tengo mis preferidos, por supuesto, pero incluso tengo películas de Spielberg de distinta naturaleza que también me gustan y me interesan mucho. Pero creo que en general, lo que una vez ocurre es que de sus 34, 35 películas, pensemos que además casi la mitad están basadas en novelas, lo cual no es un detalle menor, ¿no? Spielberg, no siendo un tipo que se lo pueda vincular a la literatura, es un tipo que hasta hace unos años descubrió que había sido disléxico, por lo tanto prácticamente le resultaba imposible leer. Lo cierto es que era un tipo que leía media página y le llevaba una hora, y es cierto también que esa media página que leía no se la olvidaba nunca más en su vida, pero era un lector muy lento y por lo tanto no fue nunca un gran lector, no se lo puede vincular a la literatura como otros directores, pero es cierto que ha basado una gran cantidad de sus textos en literatura y en algunos casos de grandes escritores. Spielberg adaptó a H.G. Wells, adaptó a Philip Dick, adaptó a Roald Dahl, es decir, ha adaptado a muy buenos escritores, a Ballard, ¿no? Con lo cual uno dice, bueno, hay algo ahí que tiene que ver con que cierta vinculación con la literatura Spielberg tiene, pero probablemente puede tener que ver con cosas que le dan de leer, le aconsejan, y por supuesto me parece que ahí en ese sentido tiene que ver con la maquinaria que gira alrededor de Spielberg respecto al material con el cual lo van proveyendo para que después haga sus películas. Pero me interesa esto que tiene que ver con los géneros, ¿no? Con cómo de alguna forma lo fue trabajando un montón de géneros, al igual que otros directores, igual que Polanski, igual que Kubrick, ¿no? Que fueron cambiando géneros. Pero en el caso de Spielberg hay algo que siempre me llamó la atención, y es que dentro de cada género, él fue a veces, por ejemplo, el género de ciencia ficción, él tiene muchos ejemplos, ¿sí? Encuentros cercanos, E.T.,
Guerra de los Mundos, Minority Report, Inteligencia Artificial, Jurassic Park. Son muchas películas de ciencia ficción que hizo Spielberg que de alguna manera tienen, podemos pensar en un corpus de películas de ciencia ficción que tienen muchas similitudes, pero también tienen muchas diferencias. Es decir, como que él se propuso dentro de un género ir probando ciertas cosas, como podríamos pensar otros directores, Hitchcock en el policial, o John Ford o Howard Hawks en el western, y dentro de ese género intentar probar cosas distintas. Nada tiene que ver Encuentros cercanos con Jurassic Park, nada tiene que ver La Guerra de los Mundos con Minority Report. Es decir, son maneras de entender el género de ciencia ficción muy distintas. Por supuesto, parten de textos muy distintos. Poco y nada tiene que ver H.G. Wells con Philip Dick en un punto, ¿no? Si bien son escritores de ciencia ficción, pero Spielberg, al llevarlos a la pantalla, lo que uno se da cuenta es que va a trabajar distintas maneras de entender la ciencia ficción, ¿no? Una ciencia ficción más optimista, ET, una ciencia ficción más pesimista, Minority Report, donde incluso se ven, podríamos pensar hasta influencia de 1984, la novela de Orwell, ¿no? Como un futuro distópico completamente. Eso lo vemos en Minority Report, lo vemos en Inteligencia Artificial, y películas donde la ciencia ficción se ocurre en un presente, ¿no? Como ET o como Encuentros cercanos, ¿sí? Y ahí es cuando digo, empieza a construir, sobre todo con respecto a este género, algo que tiene que ver con una mirada que, en ese sentido, creo que en los últimos 50 años no hay un director que se le pueda poner como equivalente en cuanto al tratamiento de un género reiteradamente y con tantas posibilidades diferentes, ¿no? Ir experimentando dentro de ese género y encontrando distintas posibilidades de desarrollarlo. Por eso digo que ahí dentro de ese género es tal vez donde Spielberg aparece realmente como una referencia. Algunos tendrán sus preferencias en ET, otros tendrán sus preferencias en Inteligencia Artificial o en La Guerra de los Mundos, ¿no? En ese sentido es cuando uno dice cómo dentro de un mismo género fue experimentando y probando cosas, encontrando, hay hallazgos realmente enormes en todas, si bien probablemente sean de naturaleza muy distinta. Tal vez el problema, o una de las cosas que hace que muchas de las personas, muchos de los cinéfilos, de la gente, de la crítica, se eche atrás, tiene que ver con los finales felices. Es decir, en las 5, en las 6 películas de ciencia ficción, para no hablar de las demás, los finales son felices, ¿no? Entre comillas, en algunos momentos, en algunos puntos, ¿no? Por lo tanto, eso tal vez te echa atrás. Cuando la película tiene un final feliz tan, entre comillas, de nuevo, ¿no? Tan yankee o tan hollywoodense en el peor sentido de la palabra, es cuando uno se tira atrás y uno dice, bueno, la verdad es que esperaba otra cosa, con otro final la película hubiera levantado mucho, porque uno piensa que los finales terribles, los finales trágicos, los finales malos, digamos, en el sentido, levantan la película, legitiman un poco más la película. No siempre es así, pero es cierto que Spielberg muchas veces hace finales felices que desentonan, que de alguna manera lo que hacen es tirar abajo esas 2 horas que dura la película y nos la ponen un poco como una película más del cine norteamericano en su peor expresión, ¿no? Por eso digo que el final feliz es siempre problemático. Si bien a veces es irónico, o en todo caso puede llegar a tener que ver con una poquito de ambigüedad y una doble lectura, me parece que en general podemos achacarle a Spielberg eso, y creo que la verdad es que es una de las cosas que, insisto, es lo que tal vez menos convenza a muchos cinéfilos respecto a Spielberg, porque el final es una mala forma de darle sentido a la película, ¿no? Los finales, de alguna forma, lo que hacen es eso, es terminar por la película cobra sentido a través del final, ¿no? Una narración, en definitiva, una novela, un cuento, una obra de teatro, una película, cobran su verdadero sentido a través de lo que nos dijeron con el final, ¿no? Entonces ahí es cuando probablemente se nos venga muy abajo. Pero insisto con esto que tiene que ver con revisar cómo trabaja el género Spielberg, cómo trabaja la ciencia ficción en todas las demostraciones que fue haciendo, y uno se va a encontrar con grandes hallazgos. En primer lugar, esto que tiene que ver con, ya les digo, con la puesta en escena, con la creación de Spielberg, es decir, cómo construye cada película y cómo cada una de ellas tiene grandes ejemplos de puesta en escena, de cómo filmarlas. Están llenas de ideas, como decía antes, las películas, de ideas visuales, de ideas sonoras, están llenas de hallazgos. Son películas extraordinariamente bien filmadas. Cuando digo bien filmadas, quiero decir, fíjense, cada plano de Spielberg es de una elegancia, es extraordinario, es de una precisión. Hay una precisión en la puesta en escena, hay una elegancia en el trabajo con los actores, en los movimientos de cámara, hay una perfección en el montaje, en la composición de la escena, en el tiempo interno, el ritmo interno de la escena. Miren las películas de Spielberg desde el punto de vista de cómo están hechas, y es insuperable. O sea, hay una cosa además que tiene que ver con, por supuesto, el manejo de la emoción, eso que tiene que ver con la manipulación de las emociones del público. En ese sentido es puro Hitchcock, ¿sí? La influencia de Hitchcock en Spielberg es enorme. Si pensamos en muchas de sus películas,
la influencia de Psicosis o de Vértigo va a estar ahí, ¿no? Pienso en Psicosis y ya Reto a Muerte, Duelo, la primera película de Spielberg, la influencia de Psicosis es enorme, y por supuesto en el manejo ahí de la música, de la emoción en el espectador, conmover al espectador, hacerlo pegar saltos en la butaca, y por supuesto eso que en ese sentido creo que el mayor heredero de Hitchcock es Spielberg, ¿no? En cuanto a lo que es la manipulación del espectador, que es algo que le encantaba a Hitchcock, y por supuesto llenar los cines de gente, que es la otra cosa que Hitchcock siempre se propuso. O sea que en ese sentido tal vez Spielberg es fundamental, y por supuesto la influencia que va a producir Spielberg en un montón de directores que van a ir después, y desde ya en un montón de series de televisión que van a ir después, es enorme. O sea, el legado de Spielberg realmente es muy grande. Y pensemos que todavía estamos hablando de un tipo que sigue filmando, que tiene sus 76 años, pero que es un tipo que sigue produciendo películas. No sé si llegará o volverá a producir películas de la altura de alguna de las que ya produjo, de las que ya dirigió, pero me parece que es un tipo que todavía está en activo, y por supuesto todavía puede generar alguna sorpresa. Lo que me interesa en todo caso es marcar esto para, insisto, reivindicar un poco la figura del cineasta Spielberg, el director Spielberg, en tanto al manejo de las herramientas que lo convierten en un virtuoso, ¿sí? Spielberg es un virtuoso de dirección cinematográfica. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas películas, por eso decía antes, pueden no gustarnos tanto en cuanto a esto que tiene que ver con el tratamiento o los temas. Y en cuanto a los temas, hay algo que también me parece que muchas veces es bastante vituperado, y que es esta manera de entender la infancia, ¿sí? La infancia es un tema recurrente en Spielberg. Hay un elemento y un componente autobiográfico muy grande. Entendamos que Spielberg tiene en muchas de sus películas de distintos géneros una necesidad a veces de contar cosas que le pasó a él de niño, esto que tiene que ver con las familias disfuncionales, las familias rotas. Esto va a estar como figura recurrente en sus películas. En general las familias están destrozadas, el padre está ausente, la madre tiene infinitos problemas, los hijos son problemáticos o heredaron ciertos traumas de los padres. Esta vinculación entre la adultez y la infancia siempre hay tensiones, la soledad, el niño de alguna manera marginado, entre otras cosas, este niño con mucha imaginación, solitario, pero en cierta manera marginado, también aparece como tema recurrente. Pensemos en Spielberg como un muchacho, un niño judío, que de alguna manera se avergonzaba, según cuenta él, de serlo, porque la mayoría de sus amigos no lo eran, por lo tanto él quería ser igual, y eso le producía ser un poco retraído, pero un chico con una gran imaginación. Bueno, eso van a ser los personajes de Spielberg. O sea, Spielberg va a volcar esos elementos autobiográficos en sus películas, van a estar ahí, y es cierto que el tratamiento de eso, porque en definitiva los directores en general autobiográficos son todos van a poner cosas de su vida ahí, pero me parece que en todo caso lo que se le achaca a Spielberg es el tratamiento de esas cuestiones desde el punto de vista de una moral, ¿sí? Que tal vez pueda ser discutible o pueda ser muy vinculada a esto que entendemos como esta mirada yankee, ¿sí? Que muchas veces es muy incluso despreciada por muchos espectadores, y creo que Spielberg en ese sentido es uno de los mayores representantes de lo que es Estados Unidos en los últimos 50 años. Es decir, si tomamos las películas de Spielberg y vemos cómo Spielberg filmó a su país, cómo representa con lo bueno y lo malo, ¿sí? Con los valores y con las mayores críticas que podemos hacer a Estados Unidos, no hay ejemplo similar. Es decir, el Estados Unidos de Spielberg, cómo lo fue contando, yo creo que hay pocos directores que estén ahí a la saga, ¿no? Coppola, Scorsese y no sé si hay alguno más, que han contado a Estados Unidos, se ha ocupado de tantos temas, ¿no? Se ha ocupado de las clases sociales, se ha ocupado de la guerra, se ha ocupado del pasado, se ha ocupado del cine, se ha ocupado de un montón de cosas en las cuales siempre va a estar presente la historia, siempre va a estar presente la literatura, siempre va a estar presente, o en cierta manera, la literatura, ¿no? Ya les digo, las adaptaciones no siempre están ahí. Siempre va a estar presente la cinefilia, siempre hay un elemento de cinefilia muy fuerte en Spielberg, siempre va a estar la ciencia y la tecnología. Uno de los temas también recurrentes, sobre todo en la ciencia ficción, tiene que ver con la importancia que le da Spielberg a la ciencia y a la tecnología dentro de sus películas. Y esto va a representar muy bien a Estados Unidos. Esto cuenta un Estados Unidos, un imperio norteamericano, que en los últimos 50 años se ha desarrollado de una forma extraordinaria en ese sentido, ¿no? Por eso digo que si uno mira las películas de Spielberg desde cierto lugar, se va a encontrar con cosas que me parece son sumamente rescatables. Sin ir más lejos, una de las últimas películas de él, esta Ready Player One, ¿no? Esta película basada también en una novela, ¿no? de Klein, que habla sobre este metaverso, ¿no? Esto que ya había hablado Neil Stephenson en Snow Crash, en la novela, va a tratar esto que tiene que ver ya con la irrupción de la tecnología, la irrupción de esta vida atravesada por los gadgets, por el metaverso y por todo lo que tiene que ver con la realidad artificial, con la virtualidad y con las realidades simuladas, que es una cosa que ya vemos que él venía desarrollando, ¿sí? De eso hay un poco en sus películas anteriores, de todo lo que tiene que ver con la
tecnología atravesando la vida cotidiana de la gente, y esto veámoslo en Inteligencia Artificial o en Minority Report. Es decir, como obsesiones de Spielberg que va a ir trabajando de película a película y en la cual aparece reflejado más que nada un Estados Unidos, un cierto Estados Unidos, del cual, ya les digo, él se ocupó de bastante. La verdad es que el espectro de temas que él fue tratando a lo largo de su carrera respecto a ciertos puntos que hacen a lo que es Estados Unidos es muy amplio, ¿sí? Fíjense la cantidad de variedades que hay en cuanto a los géneros que él trató, en cuanto a los temas que él trató y por supuesto en cuanto a las maneras que tuvo de tratarlo. Y van a encontrarse con un tipo que pintó, como si fuera un pintor, Estados Unidos como pocos, ¿sí? Hay realmente ahí un fresco de lo que es Estados Unidos en los últimos 50 años, y desde ya, cuando se mete con películas históricas, podríamos retrotraernos a ver cómo reflejó ese pasado, ¿sí? En El color púrpura, en Lincoln, en algunas otras, ¿no? Y desde ya, cómo va a contar esto que tiene que ver con los géneros en relación a la tradición de los géneros, ¿sí? El género de aventura en Indiana Jones, el género bélico en Soldado Ryan, el género de ciencia ficción en Guerra de los Mundos, es decir, cómo él fue trabajando la tradición de los géneros en Hollywood, cómo lo fue releyendo con sus valores, por supuesto, y a veces con sus críticas desde ya, pero me parece que también tiene que ver con esa importancia que es en el cine de Spielberg la cinefilia, ¿sí? Esto que tiene que ver con, evidentemente, la impronta cinéfila de un chico que se formó mirando toneladas de películas, toneladas de series de televisión, y por supuesto después todo eso lo fue volcando en sus películas. O sea que ahí, en ese tratamiento que hay del cine, de la cultura pop, de todo lo que tiene que ver con una manera de vivir, con los valores de esa manera de vivir, ¿no? Los coches, la ropa, la música, toda la iconografía pop, en ese sentido Spielberg es realmente insuperable, ¿no? Cómo fue trabajando ese tipo de cosas a lo largo de sus películas, cómo nos fue mostrando esa evolución, cómo nos fue mostrando eso que tiene que ver con lo que es de Estados Unidos. A mí me parece, desde el punto de vista, si se quiere, sociológico, antropológico, muy interesante. Es cierto que lo que se puede criticarle es eso, es que tal vez hay una falta de mirada crítica, hay una ingenuidad a veces hay cierto, un poquito naif, podría pensarse, o en todo caso, ya les digo, ciertas cosas que uno dice, bueno, falta un espíritu un poco más crítico, que es lo que va a tener Scorsese o Coppola, pero bueno, Spielberg no es Scorsese y no es Coppola, es otra cosa. Entonces pedirle lo mismo me parece que también es una equivocación. Yo me quedo con Scorsese y con Coppola, pero me parece que en este caso Spielberg va por otro lugar, y creo que lo que muestra es algo que tiene que ver con otra manera de entender a veces esos temas similares o esos mismos temas, pero desde otro lugar, ¿no? Y ahí es cuando digo, cómo ha pintado Estados Unidos y cómo ha reflejado esa cultura pop, esa cultura donde los valores tienen que ver con ese norteamericano medio, no siempre urbano, sino muchas veces de pueblitos o de ciudades pequeñas, cómo ha reflejado eso que tiene que ver con el American Way of Life, o en todo caso el sueño americano, ¿no? Cómo ha ido contando eso, que en definitiva es eso, es cómo un director cuenta su país, cómo cuenta su época, cómo se refiere al pasado, cómo reflexiona sobre ese pasado, porque en definitiva el presente es producto de lo que pasó antes, por lo tanto ese pasado nos involucra directamente, y son cosas que creo que si uno se toma el trabajo de mirarlo a Spielberg con un poquito de una mirada más atenta, se va a encontrar con muchas sorpresas, sobre todo por eso, por la capacidad que tuvo de ir contando distintos episodios de la historia de su país, de ir jugando con el cine y con cómo el cine fue influyendo en esa realidad, cómo el cine también construyó a los Estados Unidos, cómo la cinefilia de los norteamericanos fue construyendo a su vez a Estados Unidos, que es un país que se va a construir no solamente a partir de cuestiones sociales, históricas y políticas, sino a través de esa cultura pop, a través de esa música, a través de ese cine, a través de esa literatura, de esos cómics, de esos videojuegos, cómo de alguna forma esa cultura construye esas obras, ¿sí? Esa sociedad construye esas películas, esas músicas, etcétera, etcétera, pero a su vez es alimentada por eso. O sea, millones de norteamericanos que crecen consumiendo esa cultura y a la hora de convertirse en hacedores son productores de una cultura que mamaron, por supuesto, y de ya hace que esa mirada sobre la cultura norteamericana que tiene Spielberg me parece en todo caso tan sintomática, ¿sí? De lo que es, ya les digo, el imperio, de lo que es Estados Unidos como imperio. Ojalá tuviéramos esto mismo para ver a los romanos, a los griegos, a los egipcios o a los aztecas. Es decir, un tipo que desde el arte lo que ha hecho fue pintar su civilización, y por supuesto con una gran ignorancia respecto a en general lo que pasa fuera de su país, pero eso es sintomático. O sea, me parece que eso habla precisamente de lo que es la mirada del imperio por sobre el exterior y por sobre los temas de su época. Por eso creo que en ese sentido las películas de Spielberg tienen muchos valores de los cuales agarrarse. Desde ya, lo otro que, insisto, que tiene que ver con los aspectos formales, que me parece que también son
sumamente válidos a la hora de pensarlo, si se quiere, como un gran cineasta, y por supuesto para aquellos que se dedican o estudian cine, desde ya pensarlo como un director que podemos tomar cualquier escena casi al azar de sus películas, analizarla y ver que realmente está compuesta de una forma extraordinaria. Por eso creo que también tiene muchos valores por ese lado. Así que, bueno, haremos otros videos donde me voy a meter con cada una de las películas, ¿sí? La verdad es que ahora se podría pensar en meterse con algunas de las películas de Spielberg, pero quería hacer un video introductorio como para presentar un Spielberg que por lo menos es el Spielberg con el que he convivido yo durante estos años, que es un director desde ya a tener en cuenta, es un director sumamente valioso, con sus altibajos, como los tienen todos, con sus obras maestras y sus películas imposibles de ver, pero que tiene un gran valor para lo que tiene que ver con la historia del cine, para lo que tiene que ver con ciertos géneros y sobre todo para lo que es los Estados Unidos, para lo que es una manera de entender a los Estados Unidos. Por eso siempre recomiendo que cuando se nos presente la oportunidad de ver un Spielberg, tratemos de verlo porque algo en limpio, algo positivo vamos a sacar, sobre todo de algunos de los aspectos que fui mencionando. Así que nos meteremos en próximos videos con su filmografía, ¿sí? Empezando en todo caso por la primera, ya por Reto a Muerte, por Duelo, y siguiendo ya con los grandes highlights, ¿no? Con Tiburón, con Encuentros Cercanos y demás. Pero bueno, quería hacer esta presentación porque me parece que es una manera de dejar claro, así como una base sobre la cual después poder construir algo que es el análisis de cada una de las películas. Así que nos vemos en próximos videos. Si les gusta si les interesa este video, por supuesto denle me gusta, suscríbanse al canal y si quieren ver mi web para conocer un poquito mejor mi trabajo, adelante. Nos vemos pronto. Que estén bien. Chao. Hola de nuevo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, en función de todos estos años transcurridos desde que grabara aquel primer video sobre Steven Spielberg y en función de los acontecimientos que son por todos conocidos, nos vemos en la posibilidad de juzgar ya la obra de Spielberg en su totalidad. Ya podemos tener una mirada sobre ella de manera total, o sea que podemos emitir un veredicto en todo caso que en su momento no podíamos hacer ya que todavía Spielberg estaba en activo y creo que actualmente eso al haberse clausurado podemos tener una mirada total sobre sus películas. Voy a redundar en esa idea que en su momento trasladé, ¿no? Respecto a este universo Spielberg, ¿no? Este universo que para muchos fue un poco infantil, un poco ingenuo si se quiere, falto total de una mirada crítica, ¿sí? De alguna manera las críticas que se le fueron haciendo a Spielberg venían un poco por ese lado, ¿no? De infantilismo en todo caso se lo acusó siempre, ¿no? Y que bueno, a pesar de haber sido un cineasta profundamente popular, ¿no? Y de haber sido capaz de llegar a audiencias en todo el mundo, se lo acusó aún así de estas cuestiones. Voy a reproducir un artículo que salió hace unos días en la prensa y que me parece interesante porque resume un poco aquello que habíamos hablado en su momento, ¿sí? Y el artículo va a decir lo siguiente, teniendo en cuenta la totalidad de la obra de Spielberg y sobre cómo Spielberg, a medida que fue haciendo películas, nos fue advirtiendo, ¿sí? Entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? De que podemos salir a la ruta y un camión, ¿no? Puede estar acechándonos para hacernos la vida imposible. Y donde también en las playas puede estar acechándonos un peligro mortal con forma de tiburón. Pero que mientras tanto algunos norteamericanos están estableciendo contactos del tercer tipo con extraterrestres, mientras otros extraterrestres son olvidados por sus pares en la Tierra y viven entre nosotros como si tal cosa, ¿no? Al punto de que llegará un día en que saldrán de abajo de la Tierra para conquistar el mundo. Pero no hay que preocuparse, siempre habrá una isla donde algún millonario revivirá a los dinosaurios y podremos viajar hasta allí a disfrutar del espectáculo, incluso si en el aeropuerto nos topamos con algún extranjero varado que nos pide ayuda, o si el piloto resulta ser un falso piloto que estrella el avión, pero que por lo menos nos permite conocer el cielo. Y de última siempre podremos vivir o viajar en el metaverso, donde todo es posible, incluso retroceder en el tiempo para conocer a Abraham Lincoln, ¿no? Un Abraham Lincoln preocupado por la guerra de secesión o por los soldados norteamericanos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial o incluso por las víctimas del Holocausto o los tratantes de esclavos, ¿sí? Por supuesto, en el medio estarán también ahí los nazis y demás personajes de toda calaña, ¿no? Lo cierto es que Spielberg nos abre la puerta a un Estados Unidos futuro, ¿sí? A partir de sus películas, en las cuales podemos vivir tranquilamente, ya que los delincuentes y todo tipo de criminales podrán ser detenidos antes de que cometan sus crímenes y nosotros podemos
vivir en paz y comprarnos un androide, ¿no?, que nos ame incondicionalmente. Porque, insisto, eso es lo que Estados Unidos, visto por Spielberg, se ha ido manifestando a lo largo del tiempo, y lo que yo sospecho es que Estados Unidos no solamente se ha ido Spielbergizando, sino que el mundo de a poco se ha ido Spielbergizando, y temo que en un futuro el mundo será Spielbergiano. Por lo pronto yo permanezco aquí en mi departamento, poco alejado de todo, preparando mi próxima clase, que será sobre Yasuhiro Ozu. Espero que estén bien y nos vemos pronto.